Los emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, la hora del diálogo. Programa mixto, informativo, recreativo, cultural y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de sus conductores, Rafael Polanía y Luis Alviares. Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Diálogo con Luis Alviares y Rafael Polanía. Tengan todos ustedes un buen día. Hoy en la hora del diálogo, viernes 16 de febrero de 2018. Estimados radio oyentes, estamos acá nuevamente en una hora para conversar, dialogar con ustedes. Estamos en Radio Sintonía 1420 AM. En la presidencia la doctora Mireya Obregón. En la gerencia de producción, la licenciada Toti Pocaterra. Allá en el control, el buen amigo Luis Guillermo Martínez. Aprovecho de saludarlo y felicitarlo porque está cumpliendo años hoy. Está cumpliendo 15, pero al revés. Bueno, Luis Guillermo, un saludo, un abrazo y mucha salud y éxito. Y sus amigos de siempre, Luis Alviares y Rafael Polanía. Y aprovecho también para decirle a mi amigo y un hermano, pues, que me acompaña aquí en la hora del diálogo y la hora del Ecuador, que se restablezca, se mejore, tenga buena salud. Está un poquito quebrantado, pero ya estará recuperado y estaremos por aquí de vuelta haciendo el trabajo que siempre hacemos. Bien, pueden comunicarse por nosotros por los teléfonos 0212-264-1494, 0212-264-1619 y los amigos de la web por sintonía1420.com. Bien, esta es una mañana bien interesante, llena de diversas noticias, diversos comentarios. Una de las noticias que ciertamente está, digamos, dando vueltas y ha causado mucho revuelo, al menos polémica, es la posición del Grupo de Lima, cuando ya oficialmente no aceptan que vaya el señor Maduro para la Cumbre de las Américas, que se va a realizar entre los días 13 y 14 de abril. Bueno, así lo expresó la jefe del gobierno ministerial, Arauz. El señor Maduro, de acuerdo a lo que ella señala, es persona no grata en Perú. Bien, esto nos hace recordar varios casos. El caso de Zelaya en Honduras, cuando este señor salió y el señor Chávez, bueno, buscó y luego que lo expulsaron de Honduras por las causas que se dieron allá, y porque quiso quedarse en el gobierno, reformando la Constitución, etcétera. Y bueno, y él fue acompañado, en ese caso era canciller para aquel momento el señor Maduro, y entró por tierra y luego de esto lo volvieron a sacar y bueno, todo lo que ahí sucedió y por cierto, él estuvo mucho tiempo, digamos acá, tuvo un tiempo acá en Venezuela y fue apoyado económicamente y políticamente. Bien, el otro caso que tenemos cercano de cuando no aceptan una persona en algún lugar es el caso de la señora Delcy Rodríguez, el caso del Mercosur. Bien, esta señora dijo que ella entraba como diera lugar a esa reunión y simplemente, a nuestro modo de ver y entender, hizo un tremendo papelón, puesto que, bueno, los cancilleres reunidos en ese momento lo que hicieron fue retirarse y bueno, simplemente no la aceptaron, no pudo entrar
y bueno, todo eso trae ese tipo de situación. Y mire, la diplomacia tiene sus normas y tiene sus reglas. Cuando pasa este tipo de situación, lo mejor es esperar un mejor momento. Entiendo que, por ejemplo, el señor Fidel Castro no, él estuvo ausente en varias cumbres, simplemente porque no, Cuba fue sacada del organismo regional de la OEA, y bueno, él se abstuvo de asistir. Creo que luego de esto el señor Chávez buscó por todas partes de incorporar a Cuba y asistieron creo que a una u otra cumbre, pero en calidad ya de invitado como tal, ¿no? Bien, vistas las cosas así, lo mejor es, a nuestro modo de ver, que el señor Maduro lo piense mejor y bueno, revise si le conviene con esas condiciones asistir a esas cumbres, en donde, por cierto, este es otro tema que va pegado con este, y es el de la famosa diáspora, como se le conoce, de compatriotas venezolanos que están ya regados en muchas partes del mundo, y en especial aquí en América Latina, y en específico en Perú. Se calcula, según he leído por ahí, que pasamos de 100.000 personas, y eso es bastante. Y bueno, esas personas, los compatriotas salen, ahí están las fotos, y eso no requiere comentario aparte, ni se puede negar. Eso es como tapar la luz del sol con un dedo. Y esos compatriotas que van migrando por el puente de Simón Bolívar hacia Cúcuta, etcétera, se cuenta por miles, y de verdad que ese es un problema muy fuerte, por el hecho de no haber acá condiciones claras en cuanto a alimento, medicina, y estos son problemas de calamidad social muy profundos, que requiere que definitivamente el gobierno, que es el que tiene la responsabilidad absoluta y total en esto, tome las medidas pertinentes. No hacerlo es su responsabilidad, y ya él cargará con sus culpas. Bien, aquí otro tema que está, digamos, en el tapete, es la pregunta: ¿ir o no ir a las elecciones? Bien, podemos decir lo siguiente, y entiendo que estas son opiniones personales, y hay una tendencia ya clara a no ir. Y esto lo digo porque sería incongruente, luego de la reunión de República Dominicana, asistir a unas elecciones donde allá no se firmó esas condiciones. Es decir, allá no firmé, pero aquí sí voy. Y, por ejemplo, a nivel de la oposición organizada, cuya dirección es la Mesa de la Unidad, tiene que emitir un pronunciamiento claro, objetivo y de acuerdo a la realidad política. Yo entiendo que para argumentar esto tenemos lo siguiente: en el plano nacional, la conferencia episcopal fue bien clara, se pronunció en un documento bastante, digamos, amplio, y allí se estableció en ese documento de la conferencia episcopal las razones para no asistir a un evento convocado por la Asamblea Nacional Constituyente, que no goza del reconocimiento interno por las razones que todos sabemos, cómo fue convocada, etcétera, etcétera, y lo extralimitado de las decisiones que se toma en ese espacio político. Bien, pero ahí está el documento de la conferencia episcopal y está muy claro. Pero aparte de la conferencia episcopal, también está la Asociación de Rectores, que han emitido también su documento señalando los inconvenientes de ir a unas elecciones donde no hay competitividad electoral y las condiciones no están establecidas, porque aquí hay algo que es lo siguiente. Primero que todo, siempre las elecciones presidenciales
se hacen hacia el mes de diciembre, puesto que en el mes de enero debe asumir el nuevo presidente, y además estamos hablando estamos en unas elecciones pautadas en abril. Supongamos que hay competitividad electoral y el presidente actual pierde la elección y hay un presidente electo. Entonces ese presidente electo va a girar el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta que tome posesión el próximo año. Va a haber un presidente electo y uno en ejercicio durante todos esos meses. Adicionalmente, hay lo otro. Eso no está establecido de esa manera en la Constitución. Sabemos que la ley establece que las elecciones deben convocarse con un mínimo de 6 meses de anticipación. Entonces ahí vamos observando y que, bueno, está trastocada toda esa normativa y eso obviamente no lleva a buen término de participar con esas condiciones. Pero en el plano internacional, y no se me puede quedar por fuera el Observatorio Electoral Venezolano, que también establece que no hay condiciones. Entonces, en resumen, la Conferencia Episcopal, la Asociación de Rectores, el Observatorio Electoral y cualquier cantidad de fundaciones, ONG, partidos políticos, actores diversos, señalan lo mismo. Pero en el plano internacional tenemos que el Grupo de Lima, compuesto por 12 partidos, 12 países, 14. El Grupo de Lima, la Unión Europea, el Gobierno de Canadá, además han señalado el descontento de algunos jefes de estados y parlamentos en donde no reconocen una elección convocada de esa manera y de esa forma. Tras tocar eso, simplemente es poner de lado esa opinión que es importante y eso tiene un peso fundamental. Ahora bien, ya señalamos en el plano nacional, en el plano internacional, y vamos a hablar un poquito del mismo CNE, además de los abusos electorales cometidos. Se ha arrinconado de forma sistemática a la oposición. Primero que todo, se invalidó la tarjeta de la MUP. Se proscribió a Voluntad Popular y a Primero Justicia, en momentos en que el señor Julio Borges era el jefe de la delegación venezolana por parte de la oposición y le proscriben el partido de la K. Entonces, eso es una incongruencia de marca mayor. Si estás discutiendo y estás hablando de unas condiciones y tienes y el gobierno, que es el que tiene la mayor responsabilidad por tener el poder, actúa de esa manera. Primero que todo, proscribiendo los partidos que acabo de señalar, invalidando la tarjeta de la unidad y mantiene inhabilitados, entre otros, a Capriles, a Leopoldo. Entonces no es posible decir que vamos a unas elecciones con un criterio, digamos, de competitividad electoral y, por supuesto, adelantando una fecha y corriendo y comprimiendo todos los lapsos. Aquí recordamos los venezolanos el año 2016, cuando el famoso referéndum revocatorio, fue convocado comenzando el año y dijeron, y lo que alegaba la gente del oficialismo era que los tiempos no calzaban, que había que recoger firmas, y hicieron esa palabra normas o sobrevenidas, y decían que ellos tenían derecho a refutar aquello, y y eso está en la Constitución, el referéndum revocatorio a mitad de periodo, y que si el CNE en ese momento hubiese actuado conforme a la norma constitucional y no se le hubiese pasado por encima el aparato político a ese referéndum revocatorio que está previsto, reitero, en la Constitución, quizás hubiésemos resuelto el problema político agudo, porque el problema que tenemos acá en el país, aparte de lo económico y la calamidad social, la columna vertebral del problema definitivamente es político.
si logramos zanjar el problema político y aspiramos, deseamos, hacemos votos para que sea a través de la Constitución, las leyes y de los mecanismos electorales, bueno, estaríamos ahorita nadando en otras aguas con un cambio político, económico, porque cuando, como dicen en béisbol, cuando el pitcher ya está cansado y estos señores ya llevan 19 años desde que llegó el señor Chávez hasta ahorita, del mismo equipo, y lo que hacen es rotarse los ministros y las personalidades, o sea, son las mismas caras de siempre. Atenta eso contra un principio democrático que es básico, que es la alternabilidad. Y en función a eso, bueno, tenemos los resultados que hoy en día exhibimos. No podemos hacer otra cosa que deplorarlo, y las salidas electorales, cada vez que ha habido la posibilidad de truncar, de modificar y que se efectúe el cambio, ellos lo truncan, lo mochan y ponen cada vez el voto como el arma para el cambio, y lo ponen cada vez más lejos. Aparte de esto, debemos decir que bueno, se realizan unas elecciones, quieren realizar unas elecciones a la medida, como por ejemplo las elecciones de gobernadores efectuadas en octubre del año pasado. Eran unas elecciones que estaban pautadas para diciembre del 2016. Luego la rectora, el CNE en este caso, dijo que era para julio. Luego la Asamblea Nacional Constituyente dice que no, que tenía que ser para el mes de octubre. Atrasaron aquello y quizás midieron algún comportamiento electoral, etcétera, y lo lanzaron de esa forma. La oposición participó, pero esas fueron unas elecciones, por ejemplo, en donde estuvo presente el carnet de la patria, los llamados puntos rojos, y toda una serie de situación que simplemente hace que la gente sienta que su voto, votamos pero no elegimos. En consecuencia, una de las cosas importantes en la democracia, la democracia no solamente es votar, es también el desempeño que tienen las autoridades y en la rendición de cuentas. Pero bien, en este caso, para el cambio es indispensable unas elecciones transparentes, limpias, y ya vemos que hay toda una cantidad de manipulaciones alrededor. Y estamos hablando de, por ejemplo, el año pasado, de las elecciones de gobernadores, que al final se realizaron en el mes de octubre, e inclusive ganó el señor Tomás Guanipa allá en el Zulia, y porque no se presentó, eso no está en la Constitución, que sigue siendo norma vigente. Bueno, no se presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente y fue defenestrado, sacado del cargo, extrañado, y eso mismo pasó con el señor Andrés Velázquez allá en Bolívar, que él con actas en mano demostró que había ganado, pero por alguna razón ese estado no se lo iban a dejar, y habían otras razones de orden político, estratégico, porque recordemos que el estado Bolívar es muy importante, no solamente por ser un estado por su extensión, sino porque ahí está una reserva mineral muy importante, el arco minero, etcétera. Y bueno, simplemente no fue reconocido, y entiendo en la denuncia que ha hecho el señor Andrés Velázquez que él estaba esperando respuesta de todo lo que él demandó, y aún no se le ha respondido. Entonces, ahí observamos que esas condiciones cada vez son muy bajas para participar. Hablamos por ejemplo, comenzando esta legislatura que fue electa en diciembre del 2015, bueno, con una mayoría total y absoluta de las 2/3 partes, y le fue rebanado 3 diputados por una denuncia, algo que hicieron por allá aguas abajo, pero ahí sí tomaron en cuenta, y el Tribunal Supremo de Justicia, que valga decir, porque la historia hay que recordarla, no recordarla es vivirla otra vez por omisión. Y alguien decía alguna frase parecida a esta: la historia la vivimos unas veces por omisión y otras veces por desengaño. Bien,
pero esta gente fue defenestrada para rebanarle las 2/3 partes a la Asamblea Nacional y después la declararon en desacato, y en desacato es que no reconocen el papel y la función controlora que tiene la Asamblea Nacional, y en este caso, por ejemplo, por ahí debe pasar todo lo que son los presupuestos nacionales para que se discuta, para aprobarlo posteriormente. Bueno, y el señor Maduro lleva ya 2 años presentando su memoria y cuenta primero lo hizo en una oportunidad ante el Tribunal Supremo, y luego lo hizo en la Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, y el papel de la Asamblea es, aparte de legislar, un papel, como todos sabemos, contralor. Es decir, aquí hay razones y motivos para llamar ministros, llamar autoridades del gobierno para que respondan frente a una gran cantidad de hechos, y eso no es posible, simplemente no van, no asisten. Entonces, esto nos revela que el Estado de Derecho está bien empequeñecido, bien empobrecido, no hay posibilidades cuando los poderes públicos están, digamos, captados, están restringidos de esa manera. Bien, entonces podemos decir que entre otras cosas, la gente ha perdido confianza en el voto, y eso no debe ser, y digo no debe ser porque hay que recuperarlo. Yo entiendo que el voto es secreto, eso es cierto, pero alrededor de eso entonces viene lo que llamamos el control social. Repito, por ejemplo, lo del carnet de la patria. Hay denuncias por ahí muy documentadas que le piden a la gente ese tipo de control. Las bolsas CLAP en algunos sitios, los llamados puntos rojos antes de ingresar, la gente antes de ingresar al centro electoral, a muchas veces hasta en la esquina, la gente tiene que pasar, la gente afecta al oficialismo y retratarse ahí, y están viendo quién entró, quién no, o sea, hay un control. El voto asistido también es otra denuncia que ha existido, y trabas para inscribirse electores en el exterior, ese es otro tema. Los venezolanos en el exterior, que por cierto no es una gran masa, porque recordemos que, por ejemplo, en Miami el consulado fue cerrado. Ahorita el señor Maduro dice que va a ser reabierto, pero bueno, eso debió haber estado hace tiempo. En todo caso, estamos hablando las trabas que hay en el exterior para que todos los venezolanos puedan tener la posibilidad cierta de votar, y la señora Tania D'Amelio ha señalado que simplemente no es posible si la gente no demuestra su constancia de residencia en el exterior. Pero resulta que muchos de los venezolanos que están hoy en el exterior han llegado de manera, digamos, la palabra la busco, sería como huyendo, buscando alimentos, buscando medicinas, y porque ahí es donde viene el drama humanitario. Ahora bien, eso es un poco difícil, pero en todo caso han cerrado consulados, se le han puesto difícil para que la gente ejerza el derecho al voto, cuando debe ser todo lo contrario. La promoción del voto debe ser algo permanente, es decir, para las autoridades del CNE, ellos deben prevalecer ante todo el sagrado derecho que tienen los ciudadanos de votar y de expresarse, pero le ponen todas las trabas. Los nuevos votantes, bueno, ese es el otro tema también que va ligado a todo esto, y es una cadena de cosas, y esos nuevos votantes tienen el derecho a sufragar, tienen el derecho a inscribirse. Los puntos que han colocado no son como en procesos anteriores que estaban en toda, por lo menos en algunas estaciones del metro, cuando uno pasa por Chacao, por la Plaza Venezuela, en esas estaciones que son bastante voluminosas por la cantidad de personas que a diario fluyen por esas estaciones, bueno, no están digamos, los kioscos o los sitios del CNE para que informen a la gente y hagan todos los trámites. Hay que ir a hacer una cola inmensa, digamos, a algunos que otros sitios. O sea, eso está restringido. Creo que son, si mal no recuerdo, dijo una de las rectoras que
Son 530 puntos que hay en todo el país. Bien, el otro tema son las migraciones arbitrarias. Bueno, hay gente que le toca votar en un centro electoral y simplemente lo mudan de lugar. Eso pasó en estas elecciones pasadas para los comicios municipales. Y entonces al mudarlo de manera arbitraria, gente que le tocaba votar en un sitio lo llevan a otro más pequeño y a veces tiene que trasladarse y bueno, le crea una serie de inconvenientes que le hacen más difícil, reitero, el sagrado ejercicio del derecho al voto. Bien, entonces esto definitivamente no se resuelve cambiando solamente a los rectores. No es suficiente tampoco, a mi entender y modo de ver, con un solo candidato unitario, puesto que requiere que la oposición, y valga que salga, esto que voy a decir sale como en verso, que la oposición tome una posición clara, definitiva, firme, coherente. Si no se va a asistir al acto electoral convocado para el 22 de abril por todas las consideraciones que hemos enumerado acá, bueno, que no se haga, pero eso tiene que tener una voz de protesta, digamos, de señalamientos, y todo en el marco democrático y en el marco constitucional. Bien, quería hacer este comentario y bien, pero vamos a unos anuncios comerciales y regresamos dentro de un momento. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. ¿Problemas para comprar ropa y eres talla tu grande? tienda Belleza Excesiva tiene la solución. Confeccionamos y diseñamos ropa exclusiva para damas talla plus. Hermosa, de colores vivos y a la moda. Visítanos en el Mercado Municipal de San Martín. Zona 6, Pasillo 3, locales 123 y 124. De martes a domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Síguenos por Instagram y Facebook @Belleza Excesiva, marca oficial del concurso Belleza Plus Venezuela. Porque tu talla no define tu belleza. En Autopartes Genicol 77, compañía anónima, somos fabricación, instalación y venta al mayor y detal de radiadores para todas las marcas de vehículo al mejor precio del mercado, con la atención especializada que solo los profesionales pueden ofrecerle. No hay más vueltas buscando el tanque de radiador que necesita para su vehículo, porque si no lo tenemos, se lo hacemos en aluminio. Además, en Autopartes Genicol 77, compañía anónima, usted encontrará pastillas de freno y una gran variedad de accesorios. Visítenos y hablemos de negocio. Estamos ubicados en la avenida principal de Bellavista, sentido La Yaguara, Quinta Artigas, local 2, al lado de la Plaza Artigas y de la floristería. No se confunda, nos identifica el letrero de fondo amarillo con letras rojas. Contáctenos por los números telefónicos 0212-227-4438, 0212-471-7798 y 0424-145-2448. Despachamos a nivel nacional. Autopartes Genicol 77, compañía anónima, la solución en radiadores y accesorios para su vehículo. La salud es muy importante para nosotros, por eso debemos estar en buenas manos. En Especialidades Médicas Riveras ofrecemos los mejores servicios en medicina interna, cardiología, ginecobstetra, pediatría, laboratorio y mucho más. También ofrecemos diversos ecosonogramas como mamarios, tiroideo, eco 3D, entre otros. Además, contamos con la técnica más avanzada en rejuvenecimiento facial con plasma rico en plaquetas. Ubícanos en Avenida San Martín, Centro Comercial Maracaibo, mezanina número 17, o contáctanos al 0212-482-8821, 462-8829 y serás atendido por sus propios dueños, doctora Egilde Rivero y doctor René Rivera, porque tu salud debe estar en buenas manos. Quiero hablarles de Comercializadora Botón y Roma para que disfrutes de productos de primera calidad en los mercaditos de Cumbres de Curumo y Centro Cultural Sofía Baena, en terrazas del Club Hípico. Allí encontrarás productos de calidad, café artesanal oriundo de Boconó,
miel de mecedores del estado Mérida y las deliciosas pastas al huevo y espinacas de Gaetano. Sin colorantes, porque allí hablamos de economía y precios justos. Jueves, viernes y domingos, de 6 a.m. a 12 p.m. Oye, mamá, ¿estás pensando en incentivar a tus hijos en alguna actividad? Tenemos el deporte ideal. En natación y eventos Las Fuentes podrás hacer su sueño realidad. Recibimos a tu bebé desde los primeros meses de vida. Estarán de la mano de los mejores entrenadores, quienes les brindarán seguridad y confianza a tu bebé. Además, en natación y eventos Las Fuentes, por nuestros cómodos y amplias instalaciones, podrás celebrar eventos y fiestas especiales, solo reservando con 3 meses de anticipación. Ven y visítanos en El Paraíso, Avenida E, Urbanización El Pinar, entre el Colegio San Agustín y Crema Paraíso de La Fuente, o contáctanos al 0212-451-0832, 0412-917-9556. Y recuerda, nadar te hace más saludable. ¿Deseas cuidar tu salud a través de la alimentación? Con la doctora Julie Silva, médico nutriólogo, puedes lograrlo. Ofrece evaluación integral y planes nutricionales personalizados. Nutrición en diabetes, obesidad, Bajo peso, embarazos, asesorías en alimentación vegetariana. charlas, talleres, consultas online y mucho más. Síguela en Instagram y Facebook a través de @doctora Julie Silva. O contáctala al 0416-409-2349. Doctora Julie Silva. Nutrición, salud y bienestar a tu alcance. Si quieres algo diferente, ameno y refrescante para relajarte comenzando el fin de semana, entonces escucha el programa Ciencia, Vida y Espíritu, abordando temas de interés como tecnología, costumbres y espiritualidad. Ciencia, Vida y Espíritu, producido y conducido por Iván J. Adamek, todos los viernes a partir de las 3 de la tarde y transmitido por Sintonía 1420 AM. Este y todos los viernes, a partir de las 4 de la tarde, usted podrá disfrutar de La Tribuna, siempre al servicio de la opinión pública y las comunidades, brindándole a sus oyentes las entrevistas de actualidad. La Tribuna, con Irene Puigberg, construyendo un país crítico, responsable y muy auténtico, por Sintonía 1420 AM. Un pedazo de mi tierra, ay de mi tierra que escucha toda la gente. Amigos de Venezuela y el mundo, reciban el saludo de Miriam Torrealba y Elías Campos desde el programa Un Pedazo de mi Tierra por tu radio Sintonía. El programa criollo con música venezolana, leyenda, personajes históricos y sitios turísticos de nuestra hermosa Venezuela. Empapando a nuestra gente de toda nuestra cultura, un pedazo de mi tierra como ella no hay ninguna. Te invitamos a sintonizarnos este y todos los sábados de 6 a 8 de la mañana por tu radio Sintonía. La radio que se escucha, porque te escucha. Fin de semana feliz, disfruten pero regresen. Le decía a Miriam Torrealba y Elías Campo a sus oyentes. Sintonía 1420 AM. Bueno, estimado Radio Escucha, de regreso a su hora del diálogo por Radio Sintonía 1420 AM. Bien, para culminar el comentario anterior, antes de ir a los mensajes comerciales, debo concluir con todo lo que estábamos comentando en el plano internacional, nacional y las condiciones electorales aquí en el país, que la oposición está señalando a algunos miembros, algunos voceros, la necesidad de ir con un candidato unitario, pero entendemos que eso no es suficiente. Presentarse
a unas elecciones donde no tiene reconocimiento de una gran mayoría de los venezolanos por las razones que hemos expuesto, y adicionalmente a esto el voto ha venido diluyéndose, la gente perdiendo confianza, y eso es grave y debe revertirse en función de presentar condiciones claras, transparentes y efectivas para que la gente pueda ejercer ese sagrado derecho de manera clara e inequívoca, sin todo este control social, sin toda esta cantidad de torceduras que tiene el proceso electoral en sí. Por lo tanto, a mi modo de ver, la oposición debe ser consona con por el hecho que no firmó en República Dominicana esas condiciones, y tiene pues un compromiso ineludible de sentar una posición clara, firme, y digamos solicitarle al gobierno las condiciones lógicas, las condiciones de competitividad electoral, entre otras cosas el manejo de los recursos del Estado en una campaña electoral donde el propio presidente a su vez es el candidato, porque si no participa la oposición, que entiendo debe ser el camino, y debe ser la posición clara y objetiva frente a los hechos que hemos enumerado, bueno, sería simple y llanamente un presidente que hace, o un gobierno que hace yo con yo, pues, o sea, me elijo yo y participo yo, y entonces no se puede avalar eso. De tal manera que eso tiene repercusión, sí tiene, como no, el hecho que se pierda lo que algunos denominan la legitimidad de origen, es decir, un gobierno que salga a la luz de estas condiciones, bueno, no va a tener el reconocimiento no solamente de los ciudadanos acá, sino internacionalmente. Y recordemos, el país necesita, para poder gobernar, relaciones, necesita convenios, necesita establecer todo el problema tremendo que hay a nivel financiero, con la deuda. En fin, entonces lo que puede venir es una avalancha de más sanciones, de más represión, y al final el país se va aislando, y eso no es posible gobernar en esas condiciones. De tal manera que el gobierno tiene la palabra y la oposición también en este caso. Esperemos pues que hacemos voto, que se tomen las decisiones más adecuadas, más correctas, que no es otra que se reprograme estas elecciones previstas de esta manera, y sobre todo por las declaraciones que da el señor Maduro, que son demasiado radicales en cuanto a la posición que él ha asumido. Él dice: llueve, truene o relampaguee, las elecciones van ese día, porque así está dispuesto. No, usted no gobierna en su casa o una hacienda particular, es todo un país en donde hay diversas personas, factores, etcétera, y deben ser tomados en cuenta. De lo contrario, simple y llanamente no es posible participar en un proceso electoral con esas condiciones. Pero bien, aparte de esto, tenemos otras cosas acá, como, por cierto, me escribieron por allí algunas personas, algunos radioescuchas, el caso del Banco de Venezuela. Un caso bien extraño. Se quemó, tengo entendido que en su sede principal 2 pisos, en donde estaba toda la planta tecnológica, etcétera, y entiendo que ya ha sido habilitada nuevamente, pero el caso bueno, siempre hay suspicacia, se levanta alrededor de todo esto. Según el presidente del banco, la data misma del banco está salva, es decir, no hay problema allí, pero algunos pueden señalar que bueno, ahí se quemó algunas cosas que han hecho no muy claras, y bueno, pero eso lo dirá en su momento las investigaciones, si es que la hacen. Tengo por acá en las notas, y esto es algo que, bueno, debemos rechazar y repudiar, la situación que vive el país en cuanto a que en el zoológico del estado Zulia los animales están raquíticos, no se atienden, se
están denunciando que tienen la posibilidad de morirse de hambre. Y debo decir para aquellos que señalan que el país está dormido, hay alguien que piensa eso y no es más efectivo. Bien, aquí se ha agudizado la crisis humanitaria y ha habido muchas protestas y digamos, lo que pasa es que la prensa tampoco reseña eso de manera desplegada, pero sí la ha habido. Y por otro lado tenemos, quería comentarles, estimado Radio Escucha, que estamos básicamente sin billetes y con una inmensa hiperinflación. Va ganando terreno cada vez más el dinero electrónico. Ha tomado a través de una, digamos, una posición del gobierno, aumentar el límite de las tarjetas de crédito, y eso es simple y llanamente, bueno, aumentar más los gastos y bueno, y la gente ya está utilizando sus tarjetas de crédito para cubrir lo básico, lo elemental, lo esencial, que es el alimento, pagar. Simplemente uno sale a la calle y ya hemos perdido la capacidad de asombro con los precios astronómicos. Estamos viviendo una hiperinflación. A nuestro modo de ver y entender, todos los bienes y servicios nos los cobran a dólares. Lo que la gente está reclamando, y va a llegar, sin duda alguna, es que van a tener que dolarizar los sueldos, los salarios y las pensiones. Porque por este camino tenemos, para nombrar un país, hay otros, pero vamos a nombrar uno. El caso del Ecuador, cuando se dolarizó, no estaban pensando en eso y tuvieron que tomar esa medida de urgencia porque el sucre ya no valía absolutamente nada. Y bueno, aquí estamos en esas mismas condiciones, quizás peor, porque quizás no, peor, porque en aquel momento allá en la hermana República del Ecuador no había escasez, no había falta de alimentos, de medicina. Lo que tenía la gente era una inflación que no les permitía a veces comprar los productos. Y se dio aquello que se denominó el feriado bancario. Pero bien, esa sería otra historia, pero vamos empujando el país definitivamente hacia una dolarización. Bien, acá tengo en las notas algo bien, una calamidad. Hay un joven venezolano, eso es recurrente en los Estados Unidos, los famosos tiroteos, ¿no?, en las escuelas. Un joven venezolano de nombre Joaquín Oliver fue asesinado en el ataque en la escuela en el estado de Florida. Y bien, eso digo es recurrente porque sucede así en los Estados Unidos, quizás porque ese es un país que mantiene libertad para que la gente pueda comprar un arma y tenerla en la casa, etcétera. Y en algún momento entiendo que ellos van a tener que controlar eso de alguna manera. Porque de lo contrario, de manera aislada, claro está, pero se sigue repitiendo ese tipo de actos deplorables y bueno, y con el costo de vidas humanas. Bien, acá tenemos también en las notas que el gobierno de Colombia informa que Santos no le envió una carta particular a Maduro. Bueno, esto está interesante. Vamos a llegar a aquella canción de Gualberto Ibarreto, creo que era La Carta, ¿no? Bien, no sé, entiendo que los presidentes tienen que conversar, pero ¿qué es lo difícil de esto? Cuando la política se lleva a través de los, digamos, de los improperios, de las ofensas, no hay una altura para poderse comunicar, porque eso lo decimos hasta a nivel personal. Yo no puedo conversar con una persona que me insulte. Se pierde la posibilidad de un diálogo. Un diálogo supone, entre otras cosas, yo te escucho, tú me escuchas, yo te planteo algo, tú me planteas algo y frente a eso podemos acordar. Pero cuando uno oye al presidente de acá, que está en funciones, decir que Santo es tal cosa y con frases, digamos, impropias, eso del lado de allá algo tiene que causar, ¿no? Y esto lo digo aprovechando también unas expresiones que escuché acerca del presidente de Argentina por parte del presidente de acá, expresiones inadecuadas para un jefe de Estado frente a otro.
Entonces esas relaciones obviamente van a agriarse, van a distanciarse y siempre tiene que tener lo que decimos acá, una altura en el lenguaje y en la manera de comportarse, y no puede ser de manera estrafalaria. Yo voy porque lo que hoy en la prensa está reseñado, aunque ya comentamos eso, pero vale la pena refrescarlo. El señor Maduro dice: yo me presento allá porque sí. Bueno, entonces eso no puede ser, porque bueno, hay una cantidad de digamos, de condiciones, de protocolo, etcétera, y bueno, y si lo hace, estamos tentados a pasar un momento el país y el representante nuestro, que es el señor Maduro, un momento difícil, y bueno, quedaría más expuesto la situación interna que vivimos en el país. De otra parte, tenemos el caso de Corpoelep, el inefable Corpoelep. Cómo funciona la electricidad es algo increíble. Después que estos señores tienen 19 años en el gobierno y que por aquí ha pasado una montaña de dólares por falta de mantenimiento, de hacer las cosas adecuadamente. Bueno, hemos sufrido apagones que eran todos previsibles, pero ha habido una gran cantidad de corruptelas que, bueno, en algún momento eso se va a descubrir, se va a develar, se va a saber. Pero en todo caso, tenemos que el caso de Guarena tiene sin luz su segundo día consecutivo. Bien, eso es algo inaudito en un país que alguna gente lo señala, y yo particularmente lo creo. Este es un país muy rico en recursos, sobre todo minerales, etcétera, y con una población que llegamos sí a 30 millones, pero bien, nosotros tenemos países como Brasil que tiene 200 millones, Colombia creo que anda por el orden de los 50 y tantos, y aquí nada más se va a presentar este tipo de calamidad. Algo pasó, algo se hizo bien mal acá, que los resultados son estos. Aquí, por ejemplo, tengo, bueno, ya Primero Justicia fijó posición ante elecciones presidenciales, considerando que las condiciones son claves y un líder unitario. Bueno, yo lo que entiendo, ya lo hemos comentado, que las condiciones son indispensables. Si no hay competitividad electoral y se respeta todo lo que hemos señalado, simplemente ir a unas elecciones. En ese sentido no sería incluso darle la espalda a los mismos venezolanos y ponerse de espaldas a lo que señala la comunidad internacional. Por acá tengo lo del cardenal Porras: considera oportuno la movilización del pueblo en rechazo a las presidenciales. Bueno, ya la iglesia, la conferencia episcopal siempre ha tenido una posición muy clara en eso. El señor Maduro solicitó al CNE, que es básicamente como una orden, extender la inscripción del registro electoral permanente hasta el 25 de febrero como fecha de corte, para que la gente que tenga que cambiar, tenga cambio de residencia, o se vaya a inscribir por primera vez, etcétera. Bueno, está abierto el REP. Ellos dicen que eso es de manera permanente, pero luego de este corte, ese es el REP que va a estar, digamos, auditado para las elecciones propuestas para la fecha del 22 de abril. Bien, acá tengo el abogado Alonso Medina Roa. Bueno, él dice algo interesante: el problema de Venezuela dejó de ser de los venezolanos y ahora es de la comunidad internacional. Ciertamente, ya hoy en día creo que, de acuerdo a lo que hemos observado, visto, nadie se llama engaño, y hoy en día es difícil, inclusive, no porque le quiten, porque ahorita la prensa aquí viene más cara, porque bueno, entre otras cosas porque el bolívar está pulverizado, pero hay menos papel y la fundación que tiene que entregar esto no lo hace, o no tienen cómo pagar las importaciones. Hay una cadena de problemas ahí. Lo cierto es que
Hoy en día a través de las redes sociales la gente tiene un mecanismo de informarse de manera fuera de los medios tradicionales como es la televisión. Incluso este mismo medio, la radio, es muy importante porque ahorita la radio, como señalamos permanentemente, la radio se ve y bueno, es un mecanismo que en cualquier parte del planeta la gente se mete en la página web y ve el programa que quiere. Bien, la señora Sebastiana Barraez dice que el gobierno no defenderá a militares que violen los derechos humanos. Bueno, eso debe ser permanentemente así. Ojalá sea cierto y no haya eso que hemos hablado en otras oportunidades, solidaridades automáticas, sobre todo frente a la defensa de los derechos humanos, porque los derechos humanos hoy en día no es de injerencismo ni es irrespetar soberanías internas. Hoy en día los derechos humanos son derechos universales. El derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la medicina. Es más, es como alguien colocó un ejemplo que a mí particularmente entiendo que grafica mucho. Como que vivamos en un apartamento, un edificio, y el vecino de al lado le pega a la mujer, a los hijos, y salgo yo y le abro le hago la venia y le abro el ascensor y tal. No, simplemente tengo que denunciarlo por tener una conducta contraria a la convivencia ciudadana, pues porque eso a todos afecta. Bien, tengo que la diputada Delsa Solórzano señala, bueno, eso es cierto, ni siquiera el canciller puede asistir a la cumbre. Bueno, el canciller es parte del ejecutivo, pues él es el representante del gobierno y no puede asistir. El gobierno acusa a los Estados Unidos de orquestar exclusión de Maduro a la cumbre de las Américas. Bueno, ese es un ritornelo, siempre es el imperio, es el gobierno, siempre la culpa es de segundos, de terceros, nunca vemos hacia adentro, y ese es el problema de la gente que está en el gobierno. Tengo aquí una declaración del señor Henry Falcón. Desea ser candidato unitario de oposición a presidenciales. Bien, él puede desearlo. Lo cierto es que no cuenta, hasta donde entendemos y sabemos, con el aval, y bueno, y esa es parte de la discusión, que por cierto, la Mesa de la Unidad tiene que dar una rueda de prensa, sacar eso, hacerlo público en horas, quizás mañana, no sé, porque no puede estar en un dilema permanente. Creo que lo han discutido suficientemente y está bien clara la posición de cada uno, y eso es así. Lo otro que quería decir es lo de Sicapra, allá en el estado Bolívar, que fue dicen que fue enfrentamiento, pero hay una cantidad de muertos. Eso es una investigación que está ahí y debe abrirse definitivamente. Y lo último que tengo por acá, porque la hora siempre se viene encima, es lo que significa la Corte Penal Internacional, que está examinando el caso de Venezuela, y dentro de eso va lo del señor Oscar Pérez, la manera que todos los vericuetos que hay ahí y todo lo que va arrojando esa investigación. Y por último, el caso del señor Leopoldo López, unas declaraciones de la fiscal en una Ortega Díaz, diciendo que fue el señor Maduro quien la conminó a acusar y la presionó. Bien, eso son cosas que están allí y deben seguir su curso. Pero como la hora del diálogo se nos viene encima, quiero hacer voto y un saludo a mi compañero de la hora del diálogo y de la hora del Ecuador, Rafael Polanía. Hago votos pues para que el quebranto de salud mejore pronto y estemos todos por acá. En todo caso, le quiero decir a los estimados radioescuchas que se cuiden, que tengan un feliz fin de semana. Y bueno, estamos aquí por este mismo canal y por esta misma hora en su hora del diálogo por Radio Sintonía 1420 AM. En la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción la licenciada Toti Pocaterra, sus amigos de siempre Luis Alviares y Rafael Polanía, y nuestro gran amigo y compañero Luis Guillermo Martínez. Saludos, que está cumpliendo años hoy. Felicidades, suerte y éxito. Un gran abrazo para todos. Y debo decir esto: ocupémonos de la política, porque si usted no se ocupa de la política se mete con usted. Así que tenga completo aprensión con esto. Bueno, un saludo y un abrazo para todos.
Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias.